Muy buenas noches, Bolivia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están bolivianos en el exterior también? Es un gusto abrir una nueva noche de entrevista interactiva. Es el quinto domingo en el que tenemos personajes de muy alto nivel en nuestro programa aquí en Forbes Live, transmitido por Forbes y Asuntos Centrales en forma paralela por streaming. Muchas gracias por seguirnos. Esta noche tenemos un invitado realmente de lujo, un privilegio que nos conceda en exclusiva esta entrevista interactiva, el actual embajador del gobierno boliviano ante el gobierno de Estados Unidos. El embajador Óscar Serrate está en este momento precisamente en su despacho de Washington, en directo, esta noche para conversar con nosotros sobre esto que hemos llamado la economía en la nueva normalidad. ¿Qué pasa con la economía boliviana? ¿Qué pasa con la economía del planeta? ¿Qué pasa con esto que se entiende como nueva normalidad? Vamos a dar hoy otra vez un espacio de análisis, nada menos que con el embajador de Bolivia ante la Casa Blanca, Óscar Serrate. Vamos a presentarles a continuación un pequeñísimo resumen de la amplia trayectoria de Óscar Serrate. El embajador Óscar Serrate Cuéllar ha sido el boliviano que ha llegado más alto en los escalones de las Naciones Unidas. Presidió durante 2 años a la Comisión Mundial de Ciencia y Tecnología y fue parte del equipo del secretario general de las Naciones Unidas que gestó las metas del milenio, que permitieron avances globales sustantivos en los temas de pobreza, el hambre, la educación, salud y capacidades, entre otros. Fue embajador y representante permanente de Bolivia ante la ONU y representó a los pueblos indígenas del continente en la Cumbre Mundial del Medio Ambiente de Río de Janeiro. En esa ocasión firmó a nombre de Bolivia la Convención Mundial de la Biodiversidad. Fue director del programa de Capacidad 21, habiendo realizado trabajos de apoyo a 18 países de América Latina, Europa del Este y Asia. Anteriormente había sido embajador en misión especial y plenipotenciario para las negociaciones respecto a la construcción del gasoducto a Brasil. Ha editado en Canadá 3 libros respecto a la relación de la tecnología con la pobreza, la equidad de género y el manejo de los recursos de la tierra. Sus colegas ingenieros bolivianos le otorgaron el Premio Nacional de Ingeniería por su aporte en innumerables obras carreteras, industriales, energéticas y sobre todo sociales y de servicio. Fue presidente de la Sociedad de Ingenieros, habla 4 idiomas y tiene diplomas de ingeniería en Brasil, de economía en París y doctorado en Bélgica. Fue jefe del Departamento de Matemáticas en la Universidad Gabriel René Moreno. Fue presidente de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz. Fue vicepresidente de Relaciones Externas de Transredes, presidente del Consejo Empresarial Boliviano para el Desarrollo Sostenible, director de comunicaciones de la Asociación de Ingenieros de Houston y hasta su nombramiento ha sido profesor e investigador en la Universidad de San Pablo, Brasil, en temas relacionados con los hidrocarburos y la sostenibilidad. Su pasión actual son las nuevas tecnologías. Muy bien. Es un pequeño perfil del embajador del gobierno boliviano ante el gobierno de Estados Unidos, Óscar Serrate, que está con nosotros. El ingeniero Óscar Serrate tiene, en síntesis, esa amplia trayectoria y lo vamos a saludar. Señor embajador, muy buenas noches, gusto tenerlo acá en este espacio para analizar un tema de altísima actualidad. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, Tufi. Es un orgullo, un placer estar contigo así a través de esta vía digital. Siempre has sido un periodista admirado y apreciado. He podido seguir tu trayectoria muy ética, muy creativa. Entonces es un gusto estar en tu compañía y de toda la audiencia que te sigue y a órdenes para lo que venga. Pero permitime antes una cosita. Claro que sí, embajador. Quisiera saludar a Camiri hoy día en su día, porque yo soy hijo predilecto de Camiri y Camiri tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hacia adelante. Una ciudad intermedia que ha sostenido a Bolivia durante muchos años y que hoy día cumple un aniversario más. Vamos a volver a eso. Evidentemente, embajador Serrate, está hoy cumpliendo sus 85 años Camiri, así que aprovechamos conjuntamente con usted para felicitarlos. Bueno, embajador, entrando al tema, estamos viviendo la pandemia, no sabemos cuándo acaba, sabemos cuándo comenzó, incluso hasta eso está
indefinido, parece todavía en investigación. Embajador Serrate, ¿cómo está usted viendo este cambio que ha generado la pandemia en el mundo y que se llama, entre comillas, la nueva normalidad? No sé si usted nos puede explicar desde su punto de vista como especialista, muy además conocedor del tema ambiental, ¿qué se entiende por este asunto, por esta definición de la nueva normalidad desde su punto de vista? Alguna gente puede decir la nueva normalidad o la pueden definir de diferentes maneras, ¿no? Yo tengo la tendencia de creer que no existe una nueva normalidad, ni va a existir una nueva normalidad. Si es que la gente entiende que nueva normalidad es como volver al pasado, donde las cosas eran normales y lo que era antes no va a volver. O sea, definitivamente nadie puede navegar un río 2 veces o 3 veces. Lo que se fue ya se fue. Lo que va a existir en el futuro, esa es la pregunta. Lo llamaremos una nueva normalidad, otros dirán que es un nuevo orden, otro tipo de relaciones sociales, otro tipo de vida. Yo prefiero llamarle mundo nuevo, que es un mundo en el que estamos viviendo. No es que se va a venir, ya lo estamos viviendo, el mundo nuevo. Lo que pasa es que Bolivia ha vivido encapsulada durante 14 años, cerrada al mundo, no tenía interacción con el mundo exterior, era bloqueado desde el punto de vista de las ideas, de la investigación, de la ciencia, del conocimiento, de la planificación, de los proyectos. Entonces, el mundo nuevo es una cosa que está ahí. Quizás nació, ya los cambios nacieron mucho antes de este año y lo fuimos viendo de a poquito. Entonces, yo prefería llamarle mundo nuevo. Mundo nuevo, porque no ha terminado de nacer, ¿no es cierto? Es un mundo nuevo que tiene sus dolores del parto, que todavía está provocando dolores. Y el mundo viejo que no ha terminado de morir, pero que lo vemos desfalleciendo, lo vemos desapareciendo. Creo que esa es una visión más científica, más comprobadamente estadísticas, que creer que hay un conjunto de cosas que se van a acomodar de manera diferente. Teóricamente nosotros los ingenieros hablamos mucho de orden cuando hablamos de entropía, de los cuerpos, que aumenta el caos o se mide el caos, ¿no? Y nosotros sabemos que siempre hay puntos de equilibrio que cambian, hay paradigmas que cambian. Y nosotros estamos viviendo ahora un paradigma completamente diferente del que se vivía hace 10 años o que se vivía hace 5 años. Entonces lo importante es entender el nuevo paradigma, cuáles son sus objetivos, cuáles son los valores, cuáles son las tendencias para podernos ubicarnos en este contexto tan complicado. Muy bien, ingeniero. Ese nuevo mundo o esa nueva criatura que está naciendo, diríamos que tiene como antecedente la pandemia incluso. ¿Cómo se la imagina usted que va a ser? Hay quienes hablan de que va a ser un mundo nuevo, mucho más digital, por ejemplo, con una reorganización también de las fuerzas comerciales. Hay quienes hablan de una caída de la globalización. ¿Cómo usted se imagina ese mundo nuevo? A ver, veamos, descubrámoslo juntos. Bueno, ¿cuáles son los signos más visibles y más tangibles del mundo nuevo, ¿no? Lógicamente, la pandemia ha traído a colación algo que en el paradigma anterior no era tan importante. O sea, la salud era un detalle en el paradigma anterior, la salud era secundaria. No hace mucho se estaba peleando que el presupuesto suba de 5 al 10%, digamos, ¿no? O se peleaban contra los médicos, decía que los médicos eran inéticos, se hizo un código penal completamente diferente para penalizar a los médicos, se importaron médicos que no eran médicos del Caribe, digamos, ¿no? Entonces, el nuevo paradigma tiene a la salud en su centro. Ahora, si me preguntas así desde el punto de vista prospectivo,
Hay una cosa que también a veces uno se equivoca en los análisis, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo será el futuro? Yo siempre me acuerdo de un afiche de IBM que una vez que vi, que decía, el futuro no es lo que era antes. Porque lo hemos vivido siempre con un prejuicio en la cabeza que decía, bueno, el futuro va a ser comunista, digamos, vamos a ser todos iguales, ¿no? Y todo medio país dijo, bueno, entonces ese es nuestro futuro, esa es nuestra utopía, que nunca llegó, ¿no es cierto? Otros decían, no, el futuro va a ser muy capitalista, donde van a haber unos cuantos empresarios, unos cuantos burgueses que van a someter al proletariado, ¿no? Y entonces vamos a tener la victoria del capital. Todos esos futuros que fuimos diseñando, que lo diseñaron filósofos, que dijeron los positivistas, los iluministas, etcétera, etcétera, todas las corrientes del pensamiento han fracasado. O sea, hay una crisis de representación del futuro. La forma como representaban nos tienen en trauma porque esas ilusiones dejaron de existir. Entonces, ¿cómo pensar sobre el futuro? Yo preferiría tomar un camino un poco diferente, que es el camino de no buscar el destino, sino de buscar el camino correcto. Es muy diferente buscar el camino para ir a una situación mejor que estar detrás de utopías que nunca se cumplen, que sirven para dividir y no para unir. Entonces, la pregunta no es cómo va a ser, sino qué vamos a hacer nosotros para construir un mundo nuevo mejor. Entonces ahí la respuesta se vuelve más constructivista, más de acción, más accionalista y de resultados más tangibles y más medibles y más inmediatos. En ese mundo, sí, adelante. Sí, dime. Le iba a preguntar si en ese mundo nuevo que imagina, esa construcción de ese nuevo paradigma, ya no encaja lo que conocimos como idea de comunismo, de socialismo, o de neoliberalismo, o de liberalismo, o de capitalismo. Exacto, o sea, ya todo eso se hizo primero alrededor de un concepto estrictamente economicista. Quiere decir, todo el mundo se dividió en el siglo XX discutiendo el tema de lo más importante que había en esa época, que era la plata. Entonces, alrededor de la plata giraron todas las escuelas, ¿no? A ver quién se apropiaba más del capital. La obra de Marx es el capital, es alrededor de la plata. Adam Smith es también buscando la plata, ¿no es cierto?, a través de un mecanismo liberal o lo que se lo quiera llamar, pero siempre con la plata en el centro, ¿no? Eso fue una visión economicista que vino desapareciendo desde el comienzo del siglo XXI, ¿no? Comenzando ya el siglo XXI y inclusive fines del siglo XX, el mundo se había dado cuenta ya que no era solo la economía, que había que mirar la sociedad, que había que mirar el medio ambiente, que había que mirar otras variables, y que el ser humano, la vida, es lo que está al centro del nuevo mundo, del mundo nuevo. Entonces, ese es un cambio total en todas las disciplinas. Aquellos que quieren volver, lamentablemente porque se ideologizaron, ¿no es cierto? Sí. Que es un término que tampoco ya no existe. Hay muchos actores que dicen ahora estamos en la etapa post-ideológica, donde ya no hace sentido definir quién es de izquierda, quién es de derecha, y la gente se divide en función de escuelas que ya están enterradas, ¿no es cierto?, que ya están difuntas. En ese contexto, Oscar, el concepto de democracia, hay quienes dicen que con la pandemia y el refuerzo de ciertos controles se ha ido gestando una mayor limitación de las libertades. ¿Usted cree que después de esta pandemia puede nacer un mundo más controlado, de menos libertades? 2 puntos, Tufi. Sí. Yo no uso después de la pandemia, porque esta pandemia no se va a acabar. Esta pandemia va a durar 100 años, no va a durar 1 año, 2 años, 6 meses. Tal vez el virus se acabe, pero el impacto en la vida nuestra es muy permanente. O sea,
No hay post-COVID. El post-COVID ya comenzó. Entonces, lo que tenemos que ver es que eso viene junto con muchos otros cambios. Por ejemplo, el 2007 ocurrieron una serie de cosas. No, 2007 son hace 13 años, ¿no? Mira vos, apareció Facebook, apareció Google Android, apareció Airbnb, apareció el Watson, la inteligencia artificial. Hubo una exponencialidad de cambio que cada año se iba duplicando el poder computacional. Entonces entramos en el siglo XXI con lo que muchos autores llaman la era de las aceleraciones. Ya no es velocidad lineal, ya no son 80 kilómetros por hora. Son 80 que después son 160, después 320, 640. Hemos aprendido en esta crisis mucho lo exponencial porque vemos la curva exponencial de las infecciones, de los contagios, que es una expresión muy matemática, pero que ya la gente sabe. Los cambios son acelerados, o sea, nuestra realidad, nuestro nuevo mundo, lo único permanente que hay es el cambio, como dijo un autor. Estamos en un mundo donde lo de ayer ya no es mismo que lo de hoy y lo de hoy no va a ser lo mismo mañana. Entonces el hecho de tener ese destino de incertidumbre, el hecho de haber desechado todos esos paradigmas del pasado, es una cosa que parece amenazante, ¿no? Pero en realidad también es una apertura de ventanas de oportunidades. Sí. Porque es un mundo que permite 1000 posibilidades de acción, que permite lógicamente que esté más en manos de los pequeños, de las personas, de las familias, de las sociedades. Nosotros tenemos mucho más posibilidades de controlar nuestro destino que en el mundo viejo. Entonces, es una ventana de oportunidades, son canales de esperanzas y de positivismo, que más bien, si nosotros lo miráramos así en esa manera constructivista, nos puede permitir subir a ese tren digital que corrió, que se nos adelantó y que no hemos podido alcanzarlo porque hemos vivido encapsulados en las últimas 2 décadas. Hemos vivido sin mirar al mundo. Entonces, el día que nosotros nos demos cuenta que sí somos parte de ese mundo nuevo, ahí nos vamos a volver otra vez actores actuantes y no pasivos, en motivadores del cambio y no en víctimas, más bien en promotores de una nueva construcción, de una nueva realidad con diferentes valores. Embajador Serrate, vamos a seguir hablando del globo primero. Luego vamos a hablar de Bolivia, embajador. Y quiero preguntarle si usted visualiza, bueno, me dijo que su criterio es que va a haber un mundo nuevo, pero había un viejo orden, hay un mundo nuevo, ya. Había un orden anteriormente, antes de la pandemia, con países que dominaban de alguna manera el escenario mundial, tanto en la economía como en la política, en la cultura incluso. Siempre se ha hablado de la hegemonía americana, estadounidense. Se ha hablado también de esta emergencia china. ¿Qué va a pasar ahora o qué está pasando? ¿Se está gestando una nueva correlación de fuerzas de poder en el mundo con la propia pandemia o no desde su punto de vista? No lo vas a creer lo que te voy a decir. Sí. Pero la verdad es que, por ejemplo, esos análisis de la hegemonía de este país tiene tantos agujeros esa filosofía, porque siempre nosotros pensamos como si fuera el campeonato mundial de la FIFA, ¿no? Que es Alemania contra China y contra Brasil y contra Argentina y que juegan las naciones. O sea, las fronteras se han deshecho en este planeta. Y es muy difícil decir, ¿no? A ver, ¿quiénes son los dueños del capital? ¿Quiénes son los dueños de las empresas? La gente que piensa que el señor Ford todavía es dueño de la Ford se equivoca, porque la Ford ahora tiene un conjunto de capitales que son chinos, árabes, portugueses, italianos, hasta bolivianos, ¿no? Los dueños del capital no se saben, ¿no? Las monedas no se saben. Uno no sabe si es el yuan o si es el dólar. Uno no sabe si son los bitcoins o qué es lo que
existe en este panorama. Entonces, imaginarse que el nuevo orden, como algunos lo llaman, va a ser así de bloques o de fronteras o de jugadores con su bandera específica, no. Es permeable, es absolutamente abierto. Le guste o no a la gente la palabra globalización o el concepto de globalización, pero ahorita yo puedo hablar contigo por encima de todas las fronteras y de toda censura. Yo puedo estar actuando en China, puedo tener mis inversiones, no las tengo, ¿no? Pero podrían estar en Panamá o podrían estar en Sudáfrica. Entonces puedo vender carne cruceña en China, puedo comprar productos de Tailandia. Entonces, toda esa hegemonía de países ya no es la misma que cuando se crearon las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se crearon por naciones, por entidades geográficas con población y territorio. Ese mundo viejo ya no existe. La pandemia ha hecho que se vuelvan a levantar algunas fronteras, Oscar, por medidas de bioseguridad, a cerrarse ciertas fronteras en general en el mundo. Ese es uno de los primeros efectos de la pandemia. ¿Usted cree que a pesar de eso vamos a tener un mundo sin fronteras, sin fronteras, sin barreras, sin muros después de todo esto o de manera inmediata? Hay las dos tendencias, sin duda, ¿no es cierto? Hay una tendencia que quiere hacer muros, que quiere encerrarse, que quiere cubrirse, de ponerse debajo de una redoma de acero o de ladrillos o de lo que sea. Y hay otra tendencia que quiere hacer puentes, que más bien la pregunta no es cómo nos aislamos, sino cómo nos conectamos sanamente con el vecino. Y ahí viene otra cosa que ha pasado que es muy importante para aclarar esto que dije de sin fronteras, es que de repente la economía en una cosa tenía razón, ¿no? O los economicistas, si quieren, que todo aquello que es escaso tiene más valor o tiene más precio. Ahora, lo que es más escaso es la salud. Porque todos nos hemos enfermado de una u otra manera, ¿no es cierto? Entonces, de repente, al signo de dólar le cortaron los dos palitos y la S quedó S de salud. Entonces, la pregunta es, ¿cómo maximizamos la salud? ¿No? O cómo minimizamos los riesgos contra la salud. ¿Y cuáles son esos? ¿No? Y no estoy hablando solo de la salud persona con el médico, ¿no? Estoy hablando de la salud integral, mental. Bill Gates había alertado hace tiempo, 5 o 6 años de esta pandemia, precisamente en esa línea de la salud, y había reclamado que no se haya puesto tanta atención a las vacunas, e incluso sigue alertando de que vamos a seguir viviendo pandemias en el futuro. ¿Por qué no se lo escuchó? ¿Usted cree que ya se lo va a escuchar a partir de ahora? El tema es el siguiente, ¿no? En mi concepción. La gran enfermedad que tenemos nosotros así a nivel global, para mí es la pobreza. La pobreza es lo que más impacta la salud de todo el globo. Mientras subsistan núcleos de pobreza, sea en Bolivia, en África, en Asia o inclusive aquí en Norteamérica, todavía vamos a vivir arriesgando nuestros recursos naturales, nuestro flujo económico y demás historias. Entonces, poco a poco, los organismos internacionales, aquellos que comienzan a rehacerse para el nuevo mundo, se van dando cuenta de eso. Yo en Naciones Unidas me peleaba todos los días porque nadie quería usar la palabra pobreza. El año pasado, cuando vine aquí a las reuniones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, en el centro del logo de las entidades está ahí terminar con la pobreza. Entonces la pobreza pasa a ser la enfermedad. La cuestión es ahora cómo vamos al revés, porque la pobreza es el estado natural de todos. La cuestión es cómo conseguimos la riqueza.
Pero la riqueza más importante ahora no es la plata, es la salud. Entonces, la pregunta es cómo hacer para encarar nuestra participación en el nuevo mundo, maximizando esa salud y minimizando sus riesgos. Oscar, hablando de la respuesta que le han dado los países, los gobiernos a esta crisis tan grande de la pandemia, ¿no ha sido la misma respuesta en los distintos gobiernos o en los distintos países? Hay algunos que se han aplazado definitivamente, hay otros que les ha ido regular, y no sé si habrá alguno que ha pasado la prueba con una gran nota. En ese sentido, quisiera yo preguntarle a usted, ¿cuál es su evaluación de los gobiernos y de los países en términos de respuesta? Usted vive en este momento en Estados Unidos, estamos viendo Europa también ya con ciertos resultados, estamos viendo Asia, estamos viendo China, estamos viendo América Latina, que es el epicentro en este momento de la pandemia. ¿Hay algún gobierno o país que usted quisiera resaltar como que es un modelo a seguir, o hay otros que, contrariamente, que se creía que podían ser un modelo o que podrían dar un buen ejemplo, más bien han sido un fracaso o una decepción? Yo creo que a todos les ha ido mal, a unos menos mal que a otros, si es que nos fijamos en las cifras de muertes, ¿no? De fallecimientos o de pérdidas humanas. Pero en general a todos les ha tomado por sorpresa, porque todos estaban mirando la cosa desde el punto de vista del dinero únicamente. Entonces dicen, a este le fue bien porque su Producto Interno solo va a caer el 4%. A este no le fue tan mal porque su producto va a caer solo 3%. Háganme el favor. No han aprendido que lo que hay que medir es cuán saludable es una sociedad, ¿no es cierto? Te doy un ejemplo, porque el grado como le va bien es en la medida que nosotros evaluamos lo que yo llamo los 4 caballeros del eco-covidismo, del evo-covidismo, ¿no? Ajá. Uno, por ejemplo, es típico, para no aceptar bien, sí, es el pesimismo. Eso es una enfermedad, ¿sabes? A esa gente que dice, nada funciona, estamos perdidos, estamos yéndonos al precipicio, ¿no? A eso les va mal. Entonces, porque no tienen esperanza, porque no pueden encaminar a la gente en la dirección correcta, ¿no? Otros son los escépticos. Cuando yo estaba buscando el significado de esa palabra, descubrí, no sé si estoy en lo correcto, los lingüistas me dirán después, el escéptico tiene que ver con fosa séptica, ¿no? Quiere decir, aquellos que creen que el mundo es lo que está ahí en la fosa séptica. Nosotros los cordilleranos le decimos Jumbacá, ¿no es cierto? Los guaraní. Sí. Es Jumbacá, todo es Jumbacá a mi alrededor, ¿no es cierto? Todo es Jumbacá. Muchos periodistas dicen, miren, la montonera es Jumbacá, que aquí la montonera es Jumbacá, y andan sembrando Jumbacá por encima de lo que ya hay, ¿no es cierto? Sí. O hay los otros que son más victimistas, ¿no? El victimista, yo soy una víctima, son los gringos los culpables, no, son los rusos, son los estos, ¿no? Y no miramos dentro de nosotros nuestro y creemos que el mundo nuevo todavía va a vivir de limosna. Ya no hay limosna. O nosotros nos curamos. Entonces, la medida no es externa, es nosotros que tenemos que saber. Y el otro problema que hay es ese que estábamos hablando, la gente que lo mira estrictamente desde el punto de vista economicista, ¿no? Que están midiendo a ver con cuánto se compra esto, con cuánto se vende aquello, y no ven que tenemos que buscar salir de ese entrabamiento mental y decir, sí, yo puedo cambiar mi realidad. Cuando uno hace una pregunta muy rápida, vos vas a ver, le preguntás a una persona cómo te va en la familia, la mayoría es optimista. La mayoría dice, sí, yo voy a hacer esfuerzo y lo voy a sacar a mi hijo, lo voy a mandar a la universidad, lo voy a curar, voy a cuidar a mi padre, ¿no? Sí, no, yo estoy trabajando, estoy haciendo Uber, estoy haciendo
horas dobles, estoy haciendo esto, porque yo creo en mi familia, yo quiero ser. Pero cuando le preguntas, ¿y cómo va tu ciudad? No, eso es Jumbacá. ¿Y cómo va tu país? Eso es Jumbacá. Entonces, no tenés salida así, porque si ves eso es porque estás viviendo únicamente el lado negro. Y el mundo nuevo es un mundo de posibilidades, es un mundo de esperanza. También hay gente solidaria, hay gente que se está esforzando, hay militares, hay enfermeras, hay gente que hace ollas comunes, que toma iniciativas, ¿no? Yo creo que en ese sentido Bolivia es una sociedad bastante sana, porque somos muy solidarios los unos con los otros. Entonces, en eso que hay que apostar, ¿no? En librarnos del Jumbacá. Como no podemos librarnos de golpe, tenemos que librarlo con el poder que se nos da. Un poquito un tractorcito rebala un poco acá, un poco allá. Si uno ve Jumbacá ahí en el Palacio de Justicia, pues anda a limpiarlo, no des coima. Si das coima, estás enfermando a la gente, ¿no es cierto? Si ves Jumbacá ahí en el aeropuerto, pues anda a limpiarlo, no aceptes que te cobren, ¿no es cierto? Entonces, si ves que un señor está abusando de una niña, pues condenarlo, no lo vas a tolerar. Entonces, el día que nosotros tomemos el rol activo de curarnos con nosotros mismos, ahí sí. Y yo te apuesto que Bolivia puede ser un ejemplo en la dirección correcta. Embajador Serrate, hablando de Bolivia precisamente, estamos básicamente por una crisis triple o cuádruple política, porque todavía tenemos un gobierno de transición y vamos a tener elecciones y no se ha resuelto ese entuerto. Segundo, la económica, porque se va a profundizar con la pandemia. La sanitaria, que es la más urgente. Y luego la social, porque todo esto puede generar a lo mejor en un estallido social conforme se agrave o no la crisis. ¿Cómo ve usted la coyuntura boliviana? Hay quienes dicen que vamos a tener un mal año, por supuesto lo estamos sintiendo en términos económicos, 5% de caída del Producto Interno Bruto, pero los diversos organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial y los financieros, hablan de que el próximo año Bolivia puede volver a recuperar su economía en un 2.2%, que es bajo, pero por lo menos no será negativo. Otros economistas hablan de que puede haber un efecto W chica, y bueno, otro, una L, que sería lo peor. ¿Cuál es su perspectiva desde el punto de vista de proyección, embajador Serrate, de la economía y la crisis en general en Bolivia? Con las disculpas anticipadas de mis amigos Juan Antonio Morales, Martín Raff, Augusto López Claro y todo eso, que las L y las B y qué sé yo, ¿no? Yo soy muy optimista sobre el mundo nuevo. Una vez en El Salvador, cuando yo estaba trabajando allá para la creación de su medio ambiente, ¿y a qué viene usted aquí? Me dice una persona al ascensor. Yo vengo a ayudar a un consultor para esto. Usted de eso que vienen y nos cuentan cuentos de terror, dice, porque así después se pueden vender como curadores de la situación y cobrarnos altas tarifas. Pucha, me impactó. Los economistas lo único que te traen son malas noticias. Solo traen malas noticias. Los periodistas, por lo general, solo se traen malas noticias. Y cuando uno mira la perspectiva, yo te voy a decir testimonio personal, 50 años, hablemos de Santa Cruz, donde nos hemos conocido. El Santa Cruz que yo conocí hace 50 años, yo jugaba fútbol ahí con la gente de las haciendas, en pequeño, descalzo, y veía pasar todos los domingos cajoncitos chicos de angelitos. Eran blancos enterrando cantidad de muchachos con mortalidad infantil. Nadie sabía leer. No había agua, no había luz, no había pavimento. No es cierto, era un desierto en pleno corazón de Sudamérica. Y ahora cuando uno lo ve 50 años después, bueno, se han cubierto muchas de las necesidades. Hubo un cambio gigantesco, que se nos frenó en las últimas décadas, obviamente, que se limitó, que se persiguió al creativo, que se persiguió al que generaba riqueza, pero obviamente nuestro ciclo es muy positivo.
Y Bolivia le ha dado algunas revoluciones hacia adelante que no existen en otros países del mundo. Nosotros hemos tenido la revolución del 52 que te abrió el oriente. Nosotros hemos podido barrer a los militares. Nosotros hemos podido hacer la participación popular. Nosotros hemos hecho la descentralización, las autonomías, las constituciones. Bolivia es un país pujante. Lo que pasa es que las noticias siempre es en relación al día siguiente. Nadie mira lo que fue hace 10 años o hace 20 años, lo que puede ser de aquí a 10 años, si nos movemos de alguna manera con un propósito similar o a través de un camino correcto, ¿no? Entonces, yo, si me permitís, sí, yo te puedo decir qué es lo que yo pienso que puede ser. Se escribe en la línea más optimista, embajador. Sí. Y tengo muchas razones para decirlo, ¿no? No es inventado, sí. ¿No? Yo trabajé en Naciones Unidas durante algunos años y la cosa más importante que hice fue el impulso a las metas del milenio, que fue un conjunto de metas que hicieron con que el mundo mida su evolución. Y esas metas decían que había que disminuir la pobreza. El índice de pobreza extrema estaba del orden del 70%. Y el 2000 dijimos, bueno, en el mundo eso hay que bajarlo al 34%. ¿Sabes a cuánto bajó? Al 12% en 15 años. Entonces, eso es un índice de pobreza extrema que cayó. La mortalidad infantil prácticamente se disminuyó muchísimo. La cuestión de la alfabetización creció por montón. La cuestión del hambre disminuyó. Los muertos de SIDA disminuyeron, la pandemia del SIDA se controló. Fue porque hubo un consenso de decir el cómo hacer, y eran 7 metas del milenio. Entonces, hay respuesta, y nosotros no estamos yendo al fondo del pozo, por amor de Dios, ¿no es cierto? Miremos las cosas con un cristal. Esto que se llama acá la tormenta perfecta, que se juntó la pandemia, que se juntó la indefinición electoral, que se juntó ya la crisis económica. ¿Usted cree que esta tormenta que llaman o que se llama perfecta la vamos a cruzar rápido? No digo que es rápido, ya, pero tampoco no digo que es tormenta, ¿no? Los tormentas lo dicen los que quieren asustarnos, ¿no es cierto? Tormenta sería si no hubiera soluciones, y soluciones hay. Y ahora el mundo actual, que quiere estar en un mundo nuevo, está buscando soluciones, no ya grandes planes, no ya grandes utopías, sino realidades concretas. ¿Por qué te mencioné a Camiri? Porque yo cuando fui a Camiri, eso era la pobreza extrema, no tenían ni agua para tomar. Pero de repente se movilizaron las fuerzas internas de Camiri junto con la cooperación de la Corporación de Desarrollo, y se lanzó un nuevo mundo allá hacia el sur. Se hicieron carreteras, se le entregó sistema de agua nuevo, se comenzaron a ver otras actividades económicas, se aumentó el comercio, la salud. Camiri sigue siendo, por ejemplo, un ejemplo de lo que nosotros podíamos tener en Bolivia, no solo en una ciudad intermedia, sino en 51 ciudades, si es que nos animamos de verdad a combatir las enfermedades, entre las cuales te destaco otra, la droga. Eso es un cáncer que ni un economista aquí te lo ha mencionado, pero no puede ser que nosotros estemos mirando que el centro de la capital de la generación del instrumento más maldito, más destructivo, más erosionador, todavía lo estemos tolerando en el centro de Bolivia. Eso te liquida los bancos, te liquida el equilibrio, porque vos vas ahí por Santa Cruz y vos vas a ver ahí una avenida llena de Maserati, Ferrari, ¿no? Y unos moles así que donde se ve el lavado de dinero vivo, y vos ves el dinero fluyendo en los pasillos del Parlamento o en las instituciones de justicia, y no estamos viendo el cáncer que hay que extirpar. Eso es parte de la salud. Pero hay que encontrar el camino. Sí, Oscar, bueno, estamos hablando con el Oscar visionario, el Oscar intelectual, el Oscar planificador,
Y va a ser inevitable hablar del Óscar embajador en esta entrevista también, por supuesto, principalmente porque usted está representando a Bolivia ante el gobierno de Estados Unidos, le ha tocado este rol ahora. Y este año como que coinciden dos cosas en ambos países. Coincide una pandemia en ambos países y coincide una elección, Óscar. No sé si podemos hacer ciertos parangones si somos tan distintos en estos procesos, Estados Unidos y Bolivia particularmente. ¿Cómo se encara desde los dos países en su lectura estos dos procesos, la pandemia y la propia elección? ¿Cómo está viéndolo, Óscar? Que ambos van a ser una grada más arriba hacia el mundo nuevo. Yo no creo de ninguna manera que el modelo de Bolivia sea Venezuela. Hay todavía gente que dice, pucha, ¿no? Qué lindo, son de izquierda, son hermanos. Haceme el favor, ¿no? Sí, yo me acuerdo todavía cuando Chávez prometió hacer un gasoducto de norte a sur, ¿no? Todavía me acuerdo cuando hacían fiestas y celebraciones con el grupo de los 77 y se hicieron avenidas y aquí está la solución y todo eso, ¿no? Eso no existe. No existe. Estados Unidos, como todos los países, tiene sus fuertes y sus débiles. Así como Venezuela, solo que los unos son más gigantes los malos que los buenos. Una cosa extraordinaria que tiene este país, ¿sabes qué es la gente de la calle, la gente solidaria. Lo que uno ve de entidades de caridad, de iglesias, de gente haciendo bien por el vecino, de predicando el buen vecino, el valor de la sociedad americana es extraordinario y es horizontal. Y se basa en una cosa, por ejemplo, que nosotros muy poco mencionamos allá en Bolivia, que es el núcleo de toda producción positiva, que es la familia. Cuando vos estás alrededor de la familia, te volvés optimista, te volvés creativo, te volvés trabajador, te buscas conocimiento, porque tenés que resolver los temas de la familia. Entonces, yo le escucho a la presidenta Yanine y digo, soy comunicador como vos y me fijo en las palabras. Ella cuando dice la palabra familia lo dice con un sentimiento que no lo he visto muy frecuentemente entre los políticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que construir este mundo nuevo alrededor de una célula básica, y esa célula básica es la familia, ¿no? Si a la familia vos le agregás trabajo, ¿no? Si le agregás cooperación, podés multiplicar tu trabajo. Si le das posibilidades de conocimiento ahora es un elemento fundamental. Y esta sociedad de aquí es quien está arriba del conocimiento. Vos querés entrar al mundo nuevo sin el 5G, no vas a poder, ¿no es cierto? Ahora la inteligencia artificial está en todos los mecanismos. Entonces, si nosotros podemos hacer cooperación para multiplicar nuestro trabajo, si podemos hacer cooperación para aumentar nuestro conocimiento, mejorar nuestra información, si podemos conocer mejor los recursos de nuestra tierra, los mercados, la posibilidad de hacer intercambios, ya no vivimos más en la época colonial ni imperial, ¿no? Estamos viviendo en un momento de cooperación. Entonces, sí nosotros podemos cooperar y el modelo es ese, es cooperar con agentes de la sociedad civil, de las empresas, de las universidades. Las relaciones actuales ya no son de Estado a Estado, ¿no es cierto? Ya son de sociedad civil con sociedad civil, de empresarios con empresarios, de tecnólogos con tecnólogos, de gente de justicia. ¿Por qué no podemos hacer intercambio entre gente de justicia para ver cómo se maneja aquí, cómo se maneja allá? Entonces, la cuestión, si me preguntas haciendo un parangón, uno, aquí nadie cuestiona que el presidente sea presidente y candidato al mismo tiempo, porque es algo que es normal aquí y es normal en 100 países del mundo.
Pero allá en Bolivia estamos haciendo un circo como si fuera un crimen internacional. Háganme el favor, ¿no? Que obviamente quien está en el gobierno dicen que tiene ventaja. La verdad que aquí yo me doy cuenta que tiene desventaja. Porque le atacan al presidente Trump hasta si usa máscara o no usa máscara, ¿entendés? Que se están fijando dónde piso, dónde no piso. Aprovecho ahí. Y Trump hace uso de los recursos para hacer campaña, Oscar, porque eso se le cuestionó a Evo Morales aquí y cuando buscó la reelección, y ahora se le está cuestionando a la presidenta también acá. No sé si habrá ya límites. En el caso boliviano, en su momento no lo hubo y ahora se está cuestionando también eso. Sí. Yo vuelvo a mi teoría del Jumbacano, ¿cierto? Sí. La gente, por ejemplo, le dio a la presidenta Yanine el gobierno, pero no le dieron el poder, o por lo menos se lo dieron en parte, porque el poder se lo dejaron a la Corte Suprema, que es adversa, a la Asamblea, que es adversa, a las actitudes de la gente, que es adversa, a la costumbre y a la presión ideológica de un bloque multinacional. Entonces, ella tiene un espacio muy limitado y un desafío tremendamente grande. Entonces, no se puede, digamos, en ese sentido, comparar. Lógicamente, en Estados Unidos, si Hillary Clinton utiliza su celular para una cuenta particular, le van a hacer un gran escándalo, porque los controles aquí son mucho más estrictos, ¿no es cierto? Allá en Bolivia todo vale, ¿no es cierto? O sea, Evo cumple, y era la plata del pueblo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer una canchita aquí, una canchita allá y demás historias, ¿no? Y está bien, nomás, pues, no. Entonces, pero a veces es como dice la Biblia, ¿no? Uno se fija en la pestaña, en el ojo del otro, pero no se fija en el poste que tienen. ¿No es cierto? Tienen un poste delante del ojo que les hace distorsionar la realidad. Sí. Oscar, bueno, ya han empezado algunas preguntas a llegarnos y vamos a tener como siempre el espacio de interactividad entre nuestros oyentes, seguidores, que son muchos hoy, y usted directamente voy a tratar de trasladarle enseguida, pero quiero seguir profundizando. Si bien el objetivo de la entrevista no es tanto hablar de gestión, pero quiero aprovechar la oportunidad de tenerlo en este espacio como embajador del gobierno boliviano ante la Casa Blanca. ¿Qué se ha hecho, embajador Serrate, en las relaciones con la Casa Blanca? El gobierno actual, representado por su persona, ¿se ha reiniciado otro tipo de relación porque cambió la coyuntura, cambió el gobierno? ¿Qué es lo que se ha conseguido en términos de apertura en esa relación, de reapertura? Sigue por acá viéndose desde el otro lado una especie de dependencia y se teme del lado del MAS una mayor dependencia otra vez de Estados Unidos. Pero ¿qué concretamente se ha hecho desde la embajada, embajador, para intentar reforzar esa relación entre países, por supuesto que entre gobiernos, y hasta pensar en la posibilidad de restablecer las embajadas de ambos países finalmente, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Voy a tratar de hacerlo fácil, o simple y corto. 5 cosas te destaco, Tufi, ¿no? Primero, como base, diciéndote que nosotros aquí somos una embajada pequeña, es el embajador con un funcionario, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta ya hace mucho, pero en la práctica también, que las relaciones internacionales nuevas no son solo de gobierno a gobierno. De gobierno a gobierno, mi situación ha sido muy sencilla, porque la verdad que Bolivia de repente se ha agigantado a nivel de la percepción internacional, porque ha tenido una lucha democratizadora y de libertad que no la ha tenido nadie en el mundo. Entonces a Bolivia no la respetan por su tamaño de su población o de su Producto Bruto, sino por los 21 días que tuvimos de dedicación, fe, confianza, integración, etc. Entonces, en ese sentido, hemos tenido las puertas abiertas
y hemos podido concretar varias cosas. Por eso digo 5. 1, si lo vamos a diversificar de gobierno a gobierno, hemos incentivado las relaciones sociedad civil con sociedad civil. Hemos hecho un foro que fue transmitido y que ha sido seguido por miles de oyentes, viendo intercambio con la sociedad civil. Ahí tuvimos tarijeño Álvaro Bazán, que nos dio su conexión con la sociedad civil boliviana. Vino Carlos Hugo Molina, que nos dejó su concepción de las ciudades intermedias, que nosotros la llamamos puntos de encuentro. Vino Cali Cuellar, que es el médico especialista epidemiólogo, que estuvo mostrando su camino. Cali dijo una frase en la que la salud ahora ya no puede ser, ya es gran parte de la economía. Yo soy más radical que Cali. Yo digo, la economía ahora es parte de la salud, ¿no es cierto? Entonces tuvimos en esa oportunidad con la sociedad civil la oportunidad de recibir, por ejemplo, a gente con diferentes soluciones emblemáticas. Soluciones emblemáticas que son soluciones que permiten socios de aquí y de allá en condiciones de igualdad. Y en un marco que yo lo vi ese mapa que tenés ahí a tu espalda, el mapa hemisférico, donde Estados Unidos me dijo, mire, este es el hemisferio y nuestra prioridad aquí es la paz. Nunca me dijeron de un interés económico, de un interés financiero o de un interés institucional o lo que sea. Ok, belleza. ¿Qué más quiere Bolivia que la paz, no es cierto? ¿Qué más quiere que dejar de ser un punto rojo en el mapa de la seguridad? ¿Qué más quiere Bolivia que ser un lugar donde la trata de personas? Ya no estemos pues en el punto más negro en materia de trata de personas junto con Venezuela. Eso se ha mejorado y la sociedad civil ayuda para eso. Juntamos la semana siguiente a todos los tecnólogos y los académicos. Ha venido gente de las universidades públicas, de las privadas, con sus soluciones emblemáticas. Y de aquí también vinieron, ¿no? Como por ejemplo, profesores de la Texas A&M, un gran líder boliviano que está en el campo de la energía nuclear. Nuestro tercer foro que estuvo tratando sobre la vinculación empresarial. Tenemos que agradecerle mucho a Fernando Hurtado en la CAINCO, que liderizó el grupo allá en Santa Cruz, a Iván Rebolledo, que aquí tuvo con Business American Chamber of Commerce, tratando de hacer puente empresas con empresas, donde normalmente los estados perjudican, ¿no es cierto? Donde los estados quieren impuestos, o quieren subvenciones, o quieren privilegios, no. Relación directa para negocios de interés común. La semana siguiente hicimos un gran descubrimiento. Hicimos el Foro de Justicia. Foro de Justicia, un tema que nunca nadie había tocado en la campaña electoral. Por amor de Dios. Yo aprendí que ahí el 0,37% del presupuesto nacional está para la justicia. Con razón está un cacharro. Además de que no se sientan ofendidos, ¿no? Pero sí, hay muchos jueces que fueron elegidos con sentido político y actuaron en la justicia políticamente. Pero ¿cómo puede haber salud si nuestra justicia está enferma, ¿no? Si nuestra justicia está ultrapasada? Entonces hay propuestas para justicia y hay acciones que se están tomando. Y finalmente nos reunimos con la cooperación internacional, con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Monetario, y estamos cerquita. Estamos trabajando para construir un fondo de emergencia que le hemos llamado Árbol, Alianzas para la Reconstrucción de Bolivia, porque la salud es importante. Pero mi padre decía siempre, la pobreza solo con plata es llevadera. Sí. O sea, también necesitamos plata. Entonces ese conjunto de cosas es un resumen, Tufi, de una actividad que sumó más de 150 voluntarios de Bolivia, muchas entidades de aquí, y de la cual me enorgullezco junto con ellos de haberlo promocionado. Hoy nos vamos a extender un poquito más de lo habitual con su autorización también, Oscar, en función de su tiempo. Habitualmente dura 1 hora la entrevista, pero creo que está muy interesante. Hay muchas preguntas e intervenciones para usted. Y
La última parte que usted mencionó, este fondo con el Banco Mundial, si no me equivoco, el BID y el FMI, ¿qué hay de concreto ahí, considerando que los recursos son en este momento urgentes por la gravedad de la pandemia, particularmente en Bolivia, y las secuelas económicas? ¿Cuándo podemos esperar algo muy concreto en ese sentido? Número 1, la plata está. Número 2, que no jodan en el Parlamento. Porque si nosotros movilizamos el potencial cultural, histórico, si hacemos una agenda, si tenemos, y no es solo Estados Unidos, ¿no es cierto? Otros socios también de Europa, inclusive de Latinoamérica, otros fondos privados que se pueden complementar, porque cuando las multilaterales contribuyen a ese fondo, eso da un factor catalítico con los elementos privados. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener un consenso político. Y cuando yo lo digo claramente con todas sus letras, no joda. Acá, no bloquee a que a Bolivia le llegue recurso y cooperación, porque ustedes son triplemente criminales ahí. Triplemente criminales. Imperdonables. Uno de los argumentos ahí de quienes bloquean, en este caso la bancada del MAS, es que parte de esos fondos son condicionados y hablan de no volver al condicionamiento del FMI y lo demás. ¿Qué puede decir al respecto, Oscar? ¿Hay ciertos condicionamientos o no? ¿Y en qué volumen pueden llegar esos fondos acá? Ay, Dios mío. Lo que pasa es que ellos piensan como en el siglo XIX, ¿no? Ellos creen que todos actúan como Rusia, como China, como Fidel, ¿no? Que viene un emperador y lo dice. Ya no. El mundo de las finanzas en todas partes, ¿no es cierto? Todos son bancos. Y el banco, lógicamente, presta con intereses. Y lógicamente, cuando se presta, lo único que pide es que vos te postres bien. Porque si vas a agarrar esa plata y la vas a usar para construir una huevada allá en el Chapare, o para construir un elefante blanco allá en la frontera, ¿no es cierto? O lo vas a usar para despilfarro, para tener avión, para hacerte un edificio bonito, para hacerte un museo. No puedes. Ojalá nos pusieran condiciones para portarnos bien. Más bien, antes de pasar, ahora, Oscar, uno de los aspectos que observan es el tema de la posible devaluación, el tipo de cambio que habría condicionado el FMI, por decir, en su préstamo. ¿Usted nos lo puede aclarar eso, si hay ese tipo de condiciones en los organismos internacionales? Bueno, eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Solo un poquito de BABA. Bueno, Bolivia tiene una cuota anual que contribuye al FMI. Nosotros somos socios de esa entidad. Y al ser socio tenemos derecho a tener la posibilidad de utilizar un monto hasta de esa cuota. Antes podíamos utilizar hasta el 50% de esa cuota. Ahora abrieron para que podamos utilizar el 100% de esa cuota, que son los 327 millones. Yo lo he leído el texto, lo he leído el contrato, lo he leído las cartas. No hay una sola condición. Y si querés te doy otra prueba mucho más tajante. Normalmente las condiciones son cosas que se ponen antes de entregarte la plata. O sea, o usted cumple esto, si no, yo no le doy la plata. Pero aquí la plata ya está en Bolivia. Por lo tanto, no hay condiciones. Las condiciones son a priori. La plata ya está en Bolivia y Bolivia puede usarlo para los fines adecuados que tengan. Lo que pasa es que la gente dice, esos son bandidos. No, bandidos son ustedes en el Parlamento, que no dejan que se gaste plata en salud, en infraestructura y en los proyectos que se requieren ahorita con urgencia. Por amor de Dios. Y todavía quieren voto. Y todavía hay gente que vota en eso. Quieren llevarnos a ser Venezuela. No, por favor. Son 1.500 son 1.500 millones. Sí, son 1.500 millones, son 2.000 y algo millones los que ya se han conseguido o comprometidos. ¿Cuánto más de volumen? Hay quienes dicen que hay que conseguir 5.000 millones para intentar salir rápidamente de esto, Oscar.
¿Usted tiene estimado, en función de esas conversaciones que ya hay, por lo que se escucha, un volumen de recursos comprometidos? Yo no puedo hablar a nombre de ellos. Sí. Por ejemplo, Fufi Saavedra, que hizo una gran exposición en los foros sobre la cuestión agropecuaria, él dice, mira, el petróleo, estamos mal con el gas. La minería, estamos mal con la minería. La solución boliviana es la agropecuaria. Y él estima que con 2.500 millones de dólares puede Bolivia otra vez resurgir en materia agropecuaria. Y no solo en el oriente. Hay tierras áridas, hay posibilidades increíbles en Cochabamba, ¿no? En Potosí, en Oruro, en La Paz. O sea, si nosotros nos volcamos, nos sacamos esa mentalidad que a la Pachamama hay que sacarle, ¿no? Que hay que ordeñarla ya por debajo, su gas, su mina y todo eso. Y nos dedicamos a pensar en la Pachamama como un lugar donde hay que sembrar, como fue la disciplina que se hizo en Santa Cruz. Sembremos el petróleo. Pero como decía Camiri, si nosotros pensamos que es posible invertir en las ciudades intermedias, ¿por qué las ciudades intermedias? Porque nos va a conectar un espacio mayor, porque nos vamos a acostumbrar los orientales a trabajar para y con los occidentales y viceversa. Ya no el regionalismo. O tenemos ahora un proyecto Bolivia, nosotros le llamamos Agenda Bolivia 200, porque el 2025 vamos a cumplir 2 siglos de independencia, y en 2 siglos de independencia hemos sido de verdad dependientes de doctrinas foráneas, ¿no? Ya no doctrinas foráneas, el desarrollo es de abajo hacia arriba, de ahí viene la palabra desarrollo. Estamos arrollados y tenemos que desarrollar las opciones internas, nuestros trabajadores, ¿no es cierto? Potenciarlos con poder y sobre todo con ética, con ética al cubo, ¿no? Con amor al cubo, amor a la patria, amor a la gente, al vecino. Sí. Oscar, el tema de la relación diplomática entre el gobierno de Bolivia y el de Estados Unidos, todas las relaciones deberían ser cuando menos normales con todos los países del mundo, ojalá en algún momento. Con Estados Unidos hubo una especie hasta casi de ruptura y se habló con cierta expectativa de un restablecimiento de las relaciones en los últimos meses. ¿Hay pasos que se hayan dado en ese sentido? ¿Cuánto de cerca o cuánto de lejos todavía está la posibilidad de volver a una normalidad, si se quiere, en la relación del gobierno de Estados Unidos con el de Bolivia? Bueno, yo soy ingeniero y soy muy práctico, ¿no? Las relaciones son más que normales, las relaciones son de buenos vecinos, las relaciones son cooperémonos los unos a los otros, ¿no es cierto? Crezcamos juntos como buenos vecinos, un vecino más grande, un vecino más pequeño que nos respete, que nos trate de igual a igual, que tome en cuenta nuestra opinión, nuestra independencia. Más normal no puede ser. Hay formalismos que hay que cumplir, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene que hacer aprobar su embajador por el Senado. Bolivia ya no tanto, porque Evo sacó una ley que decía yo puedo nombrar embajador al que me dé la gana. Entonces, a mí me nombraron con esa ley de Evo porque pueden nombrarme, ¿no? En ese estilo. Pero lo ideal sería que vengan las elecciones y de ahí el nuevo embajador vaya al Parlamento. Pero eso es formalidad. Ahorita trabajamos juntos, así como trabajamos con otros países, porque aquí en Washington todo el mundo diplomático está aquí. Estamos permanentemente con los latinoamericanos, con los europeos, ¿no es cierto? Ellos participan de nuestros eventos y viceversa. Y sobre todo reconocen que aquí no estamos para emborracharnos ni para tocar guitarra. Estamos para conseguir plata y salud. Por eso le llamo que estamos haciendo nuestro GPS, cómo ganar plata y salud. Cuando tengamos un GPS vamos a tener un camino y vamos a tener resultados. En ese sentido le voy a hacer una pregunta muy de coyuntura relacionado con el anuncio que se hizo de parte del gobierno de Trump de la otorgación en condición de donación de no sé si 250 respiradores, si esa era la cifra.
¿Cuál es el avance en eso, embajador? La presidenta dijo hace un par de días atrás que hay demoras por logística. Y bueno, acá hay otro embajador que eso fue el anuncio que hizo, a tratar de destrabar eso, lo dijo él oficialmente. Quiero que usted por favor nos aclare en qué situación está esa situación de los respiradores, el anuncio de la donación. Ya, lo que yo no quiero es generar expectativas, ¿sabes? Porque las expectativas también la gente comienza a contar días, ¿no? Y yo trato de, no soy diplomático, porque digo la verdad siempre, ¿no? Aquí está Paca, ¿no? Yo, curioso, le pregunto a los fabricantes de los respiradores y ellos me dicen que se van a terminar de fabricar en julio. No, eso es, yo paso la información como es. Pero yo destaco una cosa, Tufi. Vos sabés que en la historia de Bolivia, solo 5 veces han conversado el presidente de Bolivia con el presidente de Estados Unidos, y la conversación entre el presidente Trump y la presidenta Yanine ha sido la 5ª vez. Porque en el panorama geopolítico somos una pieza nomás. Ahorita somos una pieza clave porque de repente Bolivia dijo, yo quiero ser democrática, yo quiero ser libre, yo quiero que se respeten los derechos humanos. Entonces, de repente, y hemos comenzado a sacar el Jumbacá de aquí, el Jumbacá de allá, todavía hay mucho, ¿no? Algunos se han metido tanto que se les cayó el Jumbacá encima, ¿no? Es ganando poder poquito a poco, condiciones de ejecución, generando capacidades. Entonces, en ese sentido, las relaciones no pueden ser mejores. Yo, a nombre de Bolivia y de los bolivianos, yo siempre les agradezco y cualquier cosa que ellos pueden hacer, lo están haciendo. Silenciosamente, porque, por ejemplo, uno le dice, el incendio de la Chiquitania, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces se le busca. Bueno, así sucesivamente. Sí. Óscar, de mi parte voy a hacerle la última pregunta para dar curso a las intervenciones del público que lo está siguiendo y está siguiendo esta entrevista. Y tiene que ver con algo de coyuntura también de la semana. Hace unos días atrás el senador Sanders, que ha sido candidato a las primarias por los demócratas, sacó la carta que hemos conocido, firmadas por otros 6 senadores, reclamando ciertas, dicen, transgresiones a los derechos humanos en este gobierno actual. Y usted le respondió una carta extensa y dura. ¿Ha habido alguna repercusión en este momento después de su carta en Estados Unidos? ¿Cuánto de influencia tiene la carta también de Sanders y los otros senadores en el contexto de las relaciones? Bueno, yo tengo mucho respeto por el senador Sanders. Lo considero un hombre bueno. Lo considero un hombre que piensa con el corazón y que piensa por los pobres. Pero nadie está libre de andar en mala compañía, ¿no es cierto? Entonces, Evo Morales se sentó en su oído y le dijo y le contó y le fabricó la historia que aquí no hice fraude. Bueno, cambié unas miles de ánforas, ¿no? Cambié el servidor y todo eso, pero eso son pichangas, dice, ¿no? Mandé a la gente como carne de cañón allá a Sencata para crear lío, para crear muertos. Eso que dije que iba a acercar las ciudades, mire, pero es porque, ¿no? Esto, etcétera, etcétera. Le creó una ficción tan irreal, tan bandidesca, que cualquiera se deja influenciar. Yo lo que lamento de ese hombre que respeta es que no hubiera escuchado los dos lados. Porque lo mínimo que merecíamos antes que nos falte el respeto, antes que él también nos use, porque a él no le interesa Bolivia. Lo que interesa es buscarle defectos a Trump, ¿no? Y nuestra relación no es con el señor Trump. Nuestra relación es con el presidente de los Estados Unidos, es con Estados Unidos, y la política de Bolivia y de los 180 países que están aquí siempre es una política bipartidaria. No podemos inmiscuirnos en política interna, pero si él se inmiscuye en política interna y ofende a los bolivianos y ofende a la presidenta, eso no se lo puede tolerar, porque es una actitud imperialista. Como en la época de Kissinger, ¿no? Cuando Kissinger decía, a mí no me gusta el gobierno de Chile, pues túmbelo,
A mí no me gusta el presidente de Bolivia, pues cámbienlo, no me gusta. Entonces, desde Washington decidía qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Qué derecho tiene él de decir a quién nosotros vamos a elegir? Fue el mismo error que cometió Andrés Manuel López Obrador. Él ha dicho en la televisión que a él le gustaba mucho más Evo que los otros. ¿Quién es él? Por ser presidente de México tiene derecho. Nosotros los bolivianos que tenemos que elegir. Entonces, ofensas, no conocimiento, justifican una respuesta a la altura, porque además su agresión tiene un riesgo. Toda cooperación de Estados Unidos tiene que ser aprobada por el Senado. Y el conjunto del Senado tiene que saber la verdad. Así como nos han hecho sitio en la Calancha, como nos han hecho sitio en los diferentes departamentos, ¿no? Así como hacen sitio allá en el grupo de pueblo de esos cacharros que siguen creyendo que van a volver y que sueñan, ¿no?, con las mieles que tuvieron en el pasado, ¿no? Hay gente todavía que cree que lo puede seguir haciendo. Entonces, también habían llegado con una chica ahí que trabaja en Cochabamba, que le ha soplado más todavía y que le preparó allá a fulano de tal cómo ofender a los bolivianos, cómo hacernos reaccionar, por amor de Dios. ¿Hubo lobby ahí, Oscar? ¿Hubo lobby directo estas últimas semanas con ese grupo de senadores? Si querés te doy el nombre. A ver, démelo. ¿Quién hizo el lobby? No sé, hay una chica ahí que tiene su ONG en Cochabamba ¿no?, que viene, ¿no? Allá ella, ¿no? Tiene el derecho. ¿El tema ha pasado sí desapercibido, esta especie de tensión que hubo esta semana, o ha cobrado fuerza ahí en el Capitolio? Nadie ha podido ignorar ya esa carta. No la ha podido, porque no es una carta de Oscar, además, ¿no es cierto? Es una carta de Estado. ¿Qué secuelas pueden haber, Oscar, de esa tensión que ha habido? Solo tenemos a ganar. Solo tenemos a ganar, porque la manera de negociar, y eso también lo dice el presidente Trump en su libro ese, El arte de la negociación, la manera de equilibrar las cosas es fijando su posición con firmeza y determinación. Uno no puede, no vamos por el fondo, por nada, ir a pedir limosna. Esa etapa ya pasó. Vamos a ir de igual a igual a convencer, así seamos un país menor, de menor desarrollo tecnológico, de menor poder geopolítico, no tienen por qué ofendernos. Entonces, aquí yo estoy en representación de todos los bolivianos, y todos los bolivianos nos hemos sentido ofendidos por esa percepción unilateral, inconsulta y desconocedora de la realidad. ¿Hay alguna posibilidad que usted pueda hablar con Sanders de manera directa de este tema? Ojalá pudiera, ¿no? Porque ahora la carta fue dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, ¿no? Sí. ¿Y con el secretario de Estado alguna posibilidad de conversarlo con Pompeo? Quien siempre conversa con él hay que guardar niveles, ¿no? Nosotros en Bolivia tenemos una canciller de lujo. Perfecto. ¿No? La Karen Longarich, para mí, yo soy su fan. En mi paradigma, una persona correcta, impecable, honesta, hasta la pared del frente, visionaria. Ha cambiado las relaciones externas de Bolivia, si ustedes se fijan. De repente ha dado un vuelco así de 180 grados, desde la época de la dependencia de Ahmadinejad, de Gaddafi o de Castro y de los otros, a un movimiento de independencia que nos tratamos de igual a igual en Europa, en Estados Unidos, en África, en Asia. Entonces el contacto con Pompeo y nuestra canciller ha sido muy frecuente, como muy pocas veces en la historia, ¿no? Entonces, cuando llega a ese nivel, ojalá se dé la oportunidad, yo creo que ellos conversarán, espero.
Bueno, Oscar, voy a aprovechar los últimos 10 minutos en respetando la agenda y su tiempo y el tiempo de todos. Iba a ser 1 hora, pero bueno, nos hemos extendido porque nos ha dado mucha información valiosa, periodísticamente ni qué decir. Además que me ha hurgado la lengua. Sabe hacer. No. Bueno, Oscar, voy a trasladarle algunas preguntas. Ricardo Cardona dice, muchas gracias, una gran entrevista. ¿Existen gestiones para que la DFC haga inversiones en Bolivia? Que espera el 6 de agosto. Ay, hay que esperar. Ya. 6 de agosto, remember. Pregunta Orieta Sacre, si se puede lograr que los bancos de desarrollo no exijan la ley y más bien baste un decreto. Eso es una situación boliviana, ¿no es cierto? Los bancos tienen que atenerse a las reglas, a la Constitución y a las leyes bolivianas. Nosotros tenemos que ir por el canal regular. Por eso es que yo decía la importancia del consenso político, porque así los candidatos se estén criticando que el uno tiene barba, que el otro usa falda, que no me gustó cómo me miró y qué sé yo. Si se pusieran de acuerdo y decir, bueno, miremos el futuro del país, cualquier cooperación internacional es de interés de todos. Porque si alguien quiere ser presidente sin cooperación, no va a durar 100 días su mandato. Quizás pueda durar un poquito más, ¿no? Puede ser. Pero entrar al Palacio de Gobierno sin fondos, no. Y nosotros, como somos de transición, nuestro objetivo es dejar un legado. Porque si entra un nuevo ejecutivo o el que está sigue, de todas formas, al día D+1, llega aquí y ya está en elecciones Estados Unidos. Ya se sabe si ganó el uno o el otro, pero igual en enero hay nuevo gabinete, hay nuevas reglas y hasta que se ajuste no vamos a tener posibilidad de cooperación hasta mediados del próximo año y eso es crítico. Le pregunta Juan Carlos Ortiz, ingeniero Cerrate, gusto de saludarlo, comparto su optimismo en las oportunidades que nos llevarán a seguir avanzando como país. ¿Cuáles son los desafíos que usted vislumbra en los dos sectores clave del país y Santa Cruz, agroindustria y petróleo-gas, de cara al nuevo mundo que usted identifica? Sí, Juan Carlos. Yo creo mucho en la parte agropecuaria. Ustedes saben que yo he trabajado toda mi vida desde la época de Camiri por la cuestión de la construcción del gasoducto a Brasil, ¿no? Pues la primera vez que fui embajador fue en esas transacciones con Brasil. Y siempre decíamos nosotros que eso iba a ser el mayor flujo de ingresos que iba a tener la República, la exportación de gas a Brasil. 20 años funcionó técnicamente en forma impecable, financieramente de forma espectacular, un contrato que generó mucho, pero que lamentablemente todo ese flujo de dinero fue despilfarrado. O sea, no se sembró ese petróleo, ¿no? Yo, por ejemplo, veo Tarija. Tarija nunca ha recibido tantos recursos. No sé dónde se los llevaron. Tarija debería ser ahorita el departamento más productivo, más generador del país, ¿no es cierto? Y entonces los 20 años de bonanza no se sembraron. Ese es el problema. Y ahorita veo con tristeza, ¿no es cierto? Porque Total anda que medio saliéndose, porque Shell también anda medio saliéndose, y el negocio del petróleo y del gas es un negocio de grandes dineros, de grande plata, de gran inversión. Yo me imagino, por ejemplo, que alguien le diga a Yacimiento, a ver, invertí 100 millones para hacer 7 campos, pero solo uno te va a funcionar. Lo van a crucificar al presidente Yacimiento. Pero esos son los riesgos petroleros, ¿no es cierto? Entonces, perspectivas de mi amigo Ortiz, mientras no se cambie la visión de las relaciones comerciales, no se le dé de verdad una seguridad que no es solo jurídica, ¿no es cierto?
tiene que ser una seguridad de trabajar en paz para que podamos tener buenos socios y para que las relaciones puedan ser bilaterales. Lo mismo en la minería, ¿no? La minería es complicado. Sí. Pero fíjense cómo se ha expandido la agropecuaria, ¿no es cierto? Y cómo se puede seguir expandiendo. Si nosotros nos dedicamos a la comida, sin necesidad de volver a lo feudal, podemos hacer una agropecuaria del tercer mundo, del primer mundo, con muchos mercados y con posibilidad de incorporar la cantidad de gente que está migrando de la periferia hacia el eje. Bolivia es dramático. Miren los números, se van a fijar que en 10 años 90% de las personas van a vivir en el eje, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Vamos a tener 6 departamentos al fósforo, vacíos, desiertos culturales, porque todos se están yendo. Santa Cruz dicen que de aquí a poco va a tener la mitad de la población de Bolivia. Va a ser difícil. ¿Cómo vivir en Santa Cruz con 5 millones de personas y capacidad de generar empleo para 2 millones? Entonces, volviendo al tema de Camiri, es porque en aquella época en Santa Cruz, cuando con Santa Cruz hicimos el diseño, nosotros hicimos el vuelco hacia las provincias, porque en el área provincial, en Valle Grande, en Comarapa, estaba la posibilidad de descentralizar, y eso sembró un mecanismo agropecuario que tiene transferencia de tecnología, que tiene mejoramiento genético, que produce carne diversificada, que produce todos los bienes. 75% de los alimentos salen del oriente. Eso hay que cambiarlo, eso es un drama. O sea, para los cruceños yo siempre les digo, ahora el modelo de Santa Cruz ya no puede ser de Santa Cruz, tiene que ser de Bolivia. Tenemos que integrarnos a través de estos puntos de encuentro, transferirnos tecnología entre nosotros y levantar el sector agropecuario. Óscar María Claudia Dagdú, la embajada llevó a cabo 5 foros digitales, usted nos los mencionó. ¿Qué pasará con los resultados de esa actividad? Bueno, todo eso se hace justamente en función de resultados, ¿no, María Claudia? Nosotros usamos mucho el concepto de las soluciones emblemáticas, porque la gente ya no cree en planes, ya no cree en esa planificación de arriba hacia abajo. Entonces los foros han colocado una serie de soluciones emblemáticas en los cuales hemos identificado los actores que van a jugar en cada una de estas soluciones. La acción nuestra es menos la del economista y más la del médico, ¿no es cierto? El médico sabe que nosotros tenemos que actuar viendo todas las partes del sistema, todos los órganos. No se puede dar una receta para la vista si no hemos visto la presión, el corazón, la circulación. Entonces esas soluciones tienen que ser sistémicas. Y la mejor manera de llegar al resultado es tener un buen mecanismo práctico. Y el mecanismo práctico que estamos usando son los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que es la manera de traducirlo en resultados, indicadores positivos. El objetivo 1, que es el hambre, que es la pobreza, el objetivo 2, que es el hambre, el objetivo de la educación, el objetivo de los negocios, etcétera, etcétera, que es lo que consiste en el contexto general de acción que es reconocido por toda la cooperación, que es un concepto de los 180 países del mundo, que va más allá del economicismo, Tufi, va más allá de la economía, es integrar todo el sistema y medir resultados y tener mecanismos de implementación que los generen, que ya no sean burocráticos, que aparte a los políticos de la plata. Si algún error tuvimos nosotros en los diseños institucionales de Bolivia antes, es que siempre el político estaba muy cerca de la plata. Y cuando el político está cerca de la plata es casi la mitad del crimen. Tenemos que tener un mecanismo establecido de tal manera que en las adjudicaciones participe el PNUD, participe la sociedad civil, participen las empresas, que sea abierto y transparente. Entonces, ¿cómo los resultados? Es armando eso, que no es difícil, ¿no? Yo veo las revoluciones que se hicieron de la participación popular
Y aunque yo no soy muy fan del 21060, pero hay que reconocer que con un decreto se compusieron varias cosas. Si no hacemos un plan flash así en Bolivia, no vamos a poder subsistir porque hay que sacar hartos Humbacá. Ingeniero Serrate, últimas 2 preguntas por la hora. Vamos a terminar de completar 1 hora y media, 4 minutos para completarlas. Una de alcance más político, me parece. Nano Silva le dice: ¿qué opina la comunidad boliviana en Estados Unidos de la nueva realidad boliviana? ¿Lo extrañan a Evo Morales? Creo que nadie. Creo que nadie, aparte de unos cuantos ahí asalariados, ¿no? O algunos compradores de la buena. No creo que nadie lo extrañe. Bueno, ¿qué piensa? Dice Alfonso Cortés lo siguiente: ¿cuándo podremos deshacernos de tanto Humbacá metido en las filas de los partidos políticos de todo el espectro ideológico? Depende de vos y depende de mí. Porque yo cuando fui a sacar un certificado de antecedentes penales ahí en el Palacio de Justicia, quisieron cobrarme 500 pesos y yo los mandé a comer Humbacá, ¿no? Ajá. Porque la corrupción no viene solamente del que recibe, también del que da. Entonces, ahí viene también la cuestión del comportamiento y la actitud. Porque si uno quiere cambiar el mundo, tiene que cambiar uno aquí también. El camino vos lo encontrás si tenés esperanza, si tenés fe, y si sos seguidor de Cristo, mucho mejor, porque Él te dice: yo soy el camino. Y ese camino es un camino limpio, un camino de esperanza, el camino con que se ha construido tantos países. La última, Óscar, no nos alcanza lamentablemente para más el tiempo. Quiero agradecer por todas las preguntas. Jorge Guido Landívar le dice: ¿cuál es su opinión, estimado Óscar, sobre la fecha de las elecciones? Mi opinión personal es de que tenemos que actuar con coraje. Es triste ver, por ejemplo, República Dominicana. Me está preguntando mi opinión, Tufía. No me joché, que yo digo la verdad. República Dominicana ha tenido un ausentismo del 44%. Yo creo que en Bolivia el que no vaya a votar es un cobarde. Este es el momento de dar tu opinión, carajo. Este es el momento de ir a hacer la fila, se juega todo por el todo. Si estamos así, que dudando, que dubitativos y qué sé yo, si nosotros dejamos que vengan los bandidos, pues aguantarlo entonces los bandidos otros 14 años. Y yo te aseguro, ¿no? El 6 de septiembre van a ir hasta los viejitos, hasta la gente con silla de ruedas va a ir, porque ya no se aguanta 14 años más de encapsulamiento. ¿Cree que deben ser el 6 de septiembre deben ser, Óscar, las elecciones? El día que diga la ley, nosotros tenemos que estar ahí. Yo voy a hacer fila aquí, aunque sea, no salgo, ¿no? Yo cuido mi salud. Tengo que cuidarla. Todos tenemos que cuidarla. Y tengo que cuidar la salud de mi familia. Pero ese día no me para nadie. Y el que se deje parar es porque se rindió. Y aquí nadie se cansa y nadie se rinde. Bueno, muchas gracias, Óscar, por esta entrevista tan rica desde el punto de vista de ideas, de información. Ha sido un gusto estar con usted, un privilegio, un lujo realmente el espacio, y creo que han quedado conforme una gran parte de nuestra audiencia, que ha sido muy enorme hoy. Quedaron preguntas, pero el tiempo siempre es limitado. Ojalá tengamos una nueva oportunidad en cualquier momento. Embajador del gobierno de Bolivia ante el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias una vez más por esta oportunidad. Gracias a vos, Tufi, y siempre éxito. Que Dios te bendiga siempre. Gracias a usted, embajador. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado durante 1 hora y media. Creo que valió la pena. Quedaron preguntas, pero valió la pena habernos extendido en esta oportunidad porque la información ha sido muy rica. Los invitamos para el próximo domingo a otra entrevista de este mismo nivel. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.